Bueno, como les mencioné, este es el último texto académico que vamos a ver en comunicación. Es el texto académico que durante toda su carrera, en las diferentes materias, los van a poner a hacer trabajos, a presentar trabajos con este documento. Entonces, por eso siempre se los explico allí para que tengan pues conocimiento y logren también presentar sus trabajos en las otras materias, entonces para que lo tengan allí muy presente. Este es uno de los textos académicos que más se utiliza en la universidad y pues se van a enfrentar mucho a escribir ensayos. No sé si de pronto pues en el colegio también alguna vez escribieron algún ensayo, pero normalmente cuando hacíamos los ensayos no lo hacíamos de la manera correcta porque debe tener ciertas partes que lo conforman y que lo hacen ser este tipo de texto académico. Lo mismo que los demás textos académicos también tienen un orden lógico que no se debe romper y que en cada una de esas partes de la estructura de él, pues debe ir cierta información. Y para poder cumplir con ello, pues tenemos que mirar cuáles son las características para poder escribir un ensayo. No solamente hay un tipo de ensayo, hay varios tipos de ensayo. Pero pues aquí en la universidad ya les voy a indicar cuáles son los dos ensayos que ustedes más se van a encontrar en sus trabajos. Lo primero, pues, es hablar de qué se trata este texto y en ese sentido, aquí, tanto buscar información sobre algún tema que yo decida tratar, porque pues el tema que yo decida tratar puede ser cualquiera, y de él, aparte de buscar información en internet para soportar las ideas o los razonamientos, también puedo dar una opinión personal de lo que pienso, ya sea pues de ese tema, de esa teoría, si voy a hablar sobre alguna metodología que esté establecida sobre cierto tema, entonces también puedo hacer lo mismo. Obviamente, primero, como todo texto académico, pues debe ser intertextual. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que apoyarme en otras fuentes para poder dar mis argumentos y mis razonamientos. Entonces, aquí en este punto, lo que se hace es que puedo analizar, puedo interpretar, puedo definir conceptos que vayan alrededor de ese tema que voy a trabajar y adicional a eso, pues doy mi opinión personal respecto a esta parte. Entonces, aquí también hay esos juicios de valor, de indicar qué es lo que yo creo, lo que yo pienso sobre alguna idea o alguna teoría, pero siempre pues tendré que apoyar eso que yo creo y pienso en documentos que ya estén publicados en internet, porque es lo único, como lo dan los otros textos, validez a lo que yo estoy mencionando. Entonces, para tenerlo ahí presente de que aquí puedo dar puntos críticos, pero que esos puntos críticos de lo que yo pienso de algo, de mis razonamientos o mis argumentos, tienen que estar soportados también por información consultada en internet. Entonces, hay una clasificación donde puedo encontrar cuatro tipos de ensayo. El primer ensayo habla sobre lo poético literario y aquí en este documento pues se ve mucho esa sensibilidad del autor porque puede entrar a dar opiniones sobre obras que ya estén ahí escritas, pero también puede aportar esa parte poética o la parte literaria al texto que está escribiendo. Entonces, pues se basa tal vez en obras y en géneros o varias sobre la parte poética y literaria. En el ensayo incluso también puede hablar sobre los autores de ciertas pues obras literarias, de cuentos, de novelas, si de pronto siempre se enfoca en un área para escribir, entonces también en ese texto pues se puede hablar del autor de esa obra y de algunas frases que pueda mencionar, bueno, todo lo que tenga que ver con esa parte poética, de cosas de la imaginación, no son tan, pues, reales, es más surreal, entonces, pues, se harán este tipo de ensayos. Aquí en la universidad, pues, no se utiliza esto porque las carreras que hay dentro de la institución, pues, no tienen que ver con esta parte del arte y eso, entonces, pues, no se utiliza mucho. Hay otro ensayo que es el de exposición de ideas y en este punto
está delimitado por 4 temas. ¿Cuáles son los temas? Ideas políticas, ideas filosóficas, sobre la parte científica y sociales. Entonces, cuando yo voy a escribir un ensayo de exposición de ideas, esa idea o tema central solo puede girar alrededor de estas 4 áreas temáticas. Y pues puedo exponer, como lo dice allí, ideas sobre política, sobre artículos que estén, no sé, en la Constitución y hablar de ello, poner investigaciones que se han hecho respecto a esos artículos que están ahí en la Constitución. Si me voy a ir por ese tema que tiene que ver con la parte política, también puedo dar mi opinión sobre algunas leyes, de pronto yo no esté de acuerdo, puedo comparar esa ley con las leyes de otros países, entonces en este ensayo de exposición de ideas, pues me centro solamente en estos 4 temas, pero pues es algo muy amplio porque puedo definir conceptos, hablar pues sobre la idea principal y también dar allí mi punto de vista solamente pues centrado en estos 4 áreas temáticas. El otro es el analítico y crítico. Este tercer ensayo también hace parte pues de lo que se trabaja aquí en la universidad y les van a pedir también mucho que hagan ensayos analíticos y críticos en donde ustedes eligen un tema o de pronto el docente les da el tema y lo van a analizar con profundidad, y por medio de esa parte crítica de poner una posición y pues ponerse en esa posición y defenderla hasta el final de su ensayo por medio de ideas y de análisis crítico. Y el último es el argumentativo y de este es que van a realizar el trabajo que va a quedar. Es el que más se presenta en la universidad y es porque esta parte del argumento es explicar los razonamientos que yo tengo de cualquier tema, porque aquí no se ciñe de pronto en áreas temáticas, sino que puedo hablar de cualquier tipo de tema y pues el argumento es dar a conocer una posición que yo tengo, pero con razonamiento, o sea, también puedo dar juicios de valor, pero adicional a eso, en este punto en donde yo voy a hacer un análisis tan profundo, en donde voy a poder generar nuevo conocimiento, y es aquí donde se va a ver la propiedad intelectual de ustedes. Entonces, ¿por qué los ensayos argumentativos? Porque en la academia se trata de eso, que ustedes generen conocimiento y que ese conocimiento les dé a ustedes una propiedad intelectual de algo nuevo que investigaron y descubrieron. Sí, hay mucha información que ya está publicada, pero en ocasiones cuando ustedes hacen los análisis profundos o hacen comparaciones entre ciertos estudios, pueden llegar a un análisis profundo y entender cosas que no estaban publicadas en Internet. Y eso es lo que ustedes hacen por medio de la investigación y es lo que van a hacer al final de su carrera con su trabajo de grado, porque de eso se trata. Los trabajos de grado se tratan de generar nuevo conocimiento por medio de una investigación. Y en este punto, este ensayo argumentativo pues hace exactamente lo mismo. O sea, no solamente es guiarme con lo que está ya, publicado, sino que eso me va a ayudar para yo entender cosas nuevas que tal vez antes no se habían visto en las investigaciones que ya habían hecho anteriormente y que yo con lo que leí, con lo que investigué y con lo que entendí, creé allí un nuevo conocimiento. Entonces, por eso este es el ensayo que más se van a encontrar cuando les pidan pues redactar este tipo de texto académico. Y aquí pues puedo presentar mi opinión, pero como les digo, si voy a dar mi opinión sobre un tema, debe ser sustentado en documentos que ya estén publicados. Y pues tiene un propósito o un objetivo allí que es persuadir, o sea, convencer a la persona que está leyendo mi documento que lo que yo digo allí en ese ensayo es totalmente cierto, es verídico y que esa persona tome la misma postura o posición que yo tengo o dice ahí convencer al lector pues del tema que estoy tratando. Si de pronto tienen alguna pregunta, pues por favor levantan allí la manito o habilitan el micrófono. Entonces, bueno, esto que está aquí es lo mismo que ya les mencioné sobre el ensayo argumentativo, es dar una opinión sustentada de razonamientos, juicios de valor, también puedo dar esa parte del punto crítico aquí en el ensayo, explicar mis razonamientos, pero también explicar el porqué de esos razonamientos que tengo sobre cualquier tipo de tema del que yo elija hacer el ensayo.
Como les decía, es un texto académico que debe tener un orden lógico, no se puede romper ese orden lógico, siempre tiene que ir de la misma manera, se divide en 4 partes, entonces debo cumplir a cabalidad tanto en ese orden, pero también en la información que debe ir dentro de cada una de esas partes de la estructura. Entonces, pues lo primero sería darle un título, y aquí hice algo muy importante y es que ese título debe identificar al tema que yo voy a tratar y debe guardar total relación con todo lo que tenga en el contenido, o sea, en la introducción, el desarrollo y en las conclusiones, pues entonces ese título debe identificar todo lo que el lector va a leer en ese contenido de mi trabajo. ¿Por qué se los digo? Porque en muchas ocasiones, pues desde un principio damos ese título porque es lo primero que debe llevar el ensayo, pero a medida que vamos buscando información en internet, que vamos redactando cada una de estas partes de la estructura del ensayo, el tema inicial que teníamos puede tomar otra visión o otro enfoque. Y después de que toma ese otro enfoque, si yo le di un título, pues tendré que cambiarlo porque ya cambió el enfoque principal que tenía mi ensayo después de que yo realicé mi investigación y encontré pues algunas cosas que serán el tema principal a tratar dentro de él. Entonces, recomendación, si le dan el título al inicio, antes de empezar a escribir, pues cada una de estas partes, cuando terminen la conclusión de ese ensayo, devuélvanse otra vez a ese título y verifiquen que si guarda total relación ese título con el contenido de su documento. ¿Por qué? Porque pues normalmente se le da un título como provisional, pero ¿qué pasa? Al final se termina el ensayo y se nos olvida cambiar ese título provisional. Entonces, recomendación, si lo van a dar desde el inicio, cuando están escribiendo el ensayo, volver a revisar qué título le dieron. Y ahí sí modificar y cambiar si tienen que cambiar algo. La segunda parte ya es la parte de esta, de la introducción, entonces aquí pues voy a exponer cuál es el tema del que voy a hablar, voy a indicar allí qué tema voy a tratar en mi texto académico, lo voy a hablar de manera muy general, miren que aquí hay un porcentaje, este porcentaje hace referencia al porcentaje de esta parte en todo el ensayo. Entonces, solo corresponde al 15%, quiere decir que la introducción dentro de la estructura del ensayo, pues no abarca mucho texto, serán pocos párrafos, pueden ser alrededor de 2 o 3 párrafos. Entonces, para que lo tengan allí presente, porque pues este porcentaje es importante manejarlo. En algunas ocasiones no lo tienen en cuenta y en la introducción se llevan muchos párrafos cuando realmente no es necesario, porque va a haber un punto o una parte de la estructura donde yo sí requiero abarcar más sobre el tema y ya les voy a explicar ahorita más adelante pues qué parte es esa. Y es la parte más importante, no quiere decir que yo deba omitir la introducción porque no es una parte importante, no, debe de ir, pero teniendo en cuenta de que no debo redactar muchos párrafos con la parte de la introducción. Entonces, les decía que se debía escribir pues el tema de manera muy general y para tenerlo presente es que en la introducción siempre voy a encontrar la idea principal del texto. Cuando ustedes lean un ensayo argumentativo, ¿dónde van a encontrar esa idea principal que se va a tratar en todo el documento? Pues aquí, en la introducción. En la introducción yo debo escribir allí o redactar cuál es la idea principal de la que voy a hablar durante todo ese documento. Y también recuerden que en los textos académicos siempre parto de un problema. Miren que aquí dice que en la introducción se debe plantear una hipótesis. Entonces, cuando yo vea que en algún texto debo plantear una hipótesis, pues me hace referencia a que debo dar solución a algo o que hay alguna pregunta allí que se me genera respecto al tema. Si hay una hipótesis que se debe plantear, pues entonces el tema que yo voy a tratar debe partir de una situación problema a la cual le voy a dar respuesta por medio de esta hipótesis. Para que lo tengan allí muy presente, se puede presentar de 3 maneras esta parte de la hipótesis.
La primera, plantear un párrafo, pues normal, que hable de ese razonamiento lógico que tengo y el cual quiero comprobar. Luego puedo plantear una pregunta, entonces lo hago en forma de pregunta, o también lo que puedo hacer es plantear allí el objetivo de mi ensayo. Entonces, puede ir en forma de hipótesis donde redacto un párrafo indicando qué es lo que pretendo comprobar con la investigación que estoy haciendo en este ensayo, o puede ir esa pregunta investigativa o a esa hipótesis en forma de pregunta, o puede ir el objetivo. No van a ir los tres, sino que voy a elegir uno de esos tres para poner en mi ensayo. Puedo elegir el que yo quiera y también para que lo tengan presente, en el último párrafo de la introducción se redactará esta hipótesis. Entonces, cuando yo lea un documento, y es el ejercicio que van a hacer el día de hoy con el ensayo que les voy a dar, que ya está ahí, pues escrito, ya está redactado, es exactamente identificar cada una de estas partes y también identificar esa hipótesis. Entonces, debo tener presente que la hipótesis o el objetivo de investigación o la pregunta investigativa de un ensayo argumentativo va en el último párrafo de la introducción. Allí, pues, aquí no aparece eso que les estoy diciendo, pero se los estoy mencionando y es algo muy importante que deben tener en cuenta porque es la manera de identificar o el objetivo o la hipótesis dentro de la introducción de un ensayo y con esto me doy cuenta hasta qué punto va a llegar esta parte de la introducción. ¿Por qué? Porque en el último párrafo voy a identificar, o en uno de esos párrafos, voy a identificar esa hipótesis y con eso me doy cuenta que hasta ese punto va a llegar la introducción y que ya luego de allí pues va a iniciar esto que se llama desarrollo o los argumentos. Como pueden ver, esta parte de la estructura de este texto es la más relevante, representa el 70% de ese texto académico. Entonces, en ese sentido, de esta información que voy a dar aquí, pues voy a redactar varios párrafos dependiendo de la extensión pues que me digan que debe tener mi ensayo, pero es donde voy a encontrar más información, es el 70% de todo lo que yo voy a redactar en este texto académico. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí en este parte del desarrollo o argumentos? Entonces, pues allí voy a sustentar la tesis. ¿Alguien sabe qué es esa palabra tesis? ¿A qué hace referencia? ¿Ninguno tiene conocimiento? Bueno, la tesis es una posición que yo asumo respecto a algún tema o es una opinión o teoría que tengo sobre algún razonamiento. Entonces, esa tesis se sustenta en la hipótesis que yo planteo en la pregunta investigativa, porque de ahí va a partir ese razonamiento que tengo respecto a algún tema o alguna teoría o alguna opinión o algún criterio que tenga pues de alguna idea. Y aquí ya voy a empezar a exponer las ideas que tengo respecto al tema. Lo primero que puedo hacer es dar información sobre conceptos que se manejen allí alrededor de ese tema. Una de las estrategias, pues para poder yo redactar esta parte del desarrollo del argumento, es realizar como un listado de las dudas que tengo o preguntas respecto al tema que estoy investigando y voy a darle respuestas. No quiere decir que yo vaya a poner allí, si voy a definir conceptos o a responder algunas preguntas que tengo sobre el tema de investigación, pues que en este punto yo vaya a poner allí la pregunta y de la respuesta. No. En la parte del desarrollo lo que voy a dar en este texto son las respuestas. De una vez voy a enfocarme a esas respuestas que tenga sobre las dudas que se me generaron del tema, pero no van a ir en forma de pregunta. ¿Cómo puedo yo identificar esta parte pues, del desarrollo en un ensayo argumentativo que ya esté ahí redactado, ya esté escrito? Una de las maneras de identificarlo es que como yo voy a dar mis argumentos, mis criterios y mis juicios de valor, siempre tiene que estar sustentado, como se menciona aquí, en investigaciones que ya estén publicadas en Internet. Entonces, ¿eso qué quiere decir?
que yo voy a poder identificar este desarrollo en un ensayo cuando yo empiece a ver allí que hay datos investigativos que están apoyados por citas y por fuentes de origen. Entonces voy a empezar a encontrar puras citas y cuando encuentre muchas citas allí, pues me voy a dar cuenta que será este desarrollo lo que voy a identificar allí. Se identifica por medio de las citas y de las fuentes que se han consultado para apoyar las ideas que yo tengo allí. Adicional a eso, en este punto del argumento es donde yo voy a encontrar las ideas secundarias del texto. En la introducción encontraba la idea principal del texto acompañado de una hipótesis en el párrafo final de esa introducción, pero en este desarrollo lo que voy a encontrar son las ideas secundarias que apoyan esa idea principal que tenía allí en la introducción. Y adicional a eso, pues en este punto es donde se va a ver las fuentes o las citas bibliográficas de la información que consulté para poder apoyar mis argumentos, mis criterios y mis juicios de valor. No sé si tengan alguna pregunta a esta parte del desarrollo. No. Y la última es la conclusión. También miren que representa solamente el 15% del total del ensayo. Y aquí en este punto dice que se reexamina la tesis. Eso quiere decir que vuelvo otra vez a hablar de una manera muy detallada sobre esa opinión y ese punto crítico que tenía de una idea o del tema que estoy tratando. Y aquí puedo hacer dos cosas. Uno, pues afirmaciones en donde indique, bueno, lo que yo tenía en esa hipótesis que planteé aquí, en esa introducción o esa pregunta de investigación o ese objetivo o esos objetivos que pretendía con mi ensayo, pues aquí al final en la conclusión daré respuesta o a la hipótesis que planteé o a los objetivos que tenía allí que pretendía alcanzar y que los alcancé mediante el desarrollo de mis argumentos y pues lo afirmaré aquí. Ese es un punto. Pero también puedo dejar inquietudes que se me generaron cuando estaba escribiendo ese ensayo argumentativo. Entonces, en ese punto, si por ejemplo yo no logré resolver algunas dudas que tenía aquí de las preguntas que se me generaron para poder aclarar el tema, ya sea porque no encontré información suficiente en internet, ya sea porque no entendí muy bien de qué se trataba esta parte del tema sobre la idea que estaba tratando. Entonces aquí puedo dejar abierto esa parte de las inquietudes, de decir, bueno, vean, yo investigué sobre este tema hasta cierto punto, pero a medida que iba desarrollando mi texto o mi ensayo, me di cuenta que hay que investigar otro tipo de cosas que están ahí alrededor de esa idea principal, otras ideas secundarias, que yo no las pude investigar aquí porque no había suficiente documentación o porque se salía, o porque pues yo iba a tratar solamente un tema específico, pero es importante que se hagan investigaciones referente a este tema. Eso se hace con dos sentidos. La primera, de dejar abierto a el mismo autor que escribe este ensayo para escribir otro ensayo con esas inquietudes que se le generaron de su investigación, o que la persona que esté leyendo allí mi investigación o mi ensayo quiera investigar, hacer un nuevo texto académico, simplemente para dar respuesta a estas dudas o inquietudes que se me generaron a mí como escritor de este ensayo. Entonces allí o lo hago para dejar ahí el tema abierto y luego construir otro texto académico, o lo hago para que la persona que está leyendo mi tema y mi ensayo, pues se le genere también esa duda y vaya a internet y aclare todas las dudas, se interese más por el trabajo que yo hice. Y como les dije, corresponde solamente al 15% de este texto. No sé si tendrán alguna pregunta, si todo les quedó totalmente claro. Bueno, según eso les quedó muy claro. Les voy a
a poner aquí lo que deben hacer de la actividad de aprendizaje. Para de pronto los que se conectaron después, vamos a hacer una actividad de aprendizaje en donde vamos a identificar cada una de las partes del ensayo argumentativo, pues en un ensayo que está ya ahí redactado, incluso pues es uno que ustedes ya trabajaron al inicio del semestre, cuando realizaron, cuando vimos la clase de las citas y referencias, pues ustedes debían leer ese ensayo argumentativo y es este que está aquí, el respeto por los derechos de autor, una tarea pendiente de la educación escolar, entonces pues vamos a trabajar sobre eso.